Hola amigos, ¿qué tal? Profe Nacho con información y análisis de lo que pasa en México y en el mundo. Pues Donald Trump está aferrado a la silla de la Casa Blanca y está aumentando la desaprobación de su economía, de migración, de sus guerras, 7 guerras, dice que pacificó, por eso quiere el premio Nobel, y de los aranceles. O sea, no tiene nada positivo, pero le echa la culpa a los medios, vamos a decir los medios que están en contra de él, que no son muchos, pero hacen mucho ruido. Que yo vea, pues es MSNBC, CNN, News Nation y algunos canales locales, pero sobre todo en las redes sociales lo traen con pruebas de todo lo que está haciendo, y su agotamiento pues es ya superior a lo que puede aguantar un ser humano con tanta presión externa. Es la burla en el mundo de su manera de administrar el país más poderoso del mundo, y pues no platica él nada de su posible retiro. Está mandando sus tropas y Guardia Nacional a Chicago en búsqueda, dice él, de minimizar el crimen que vive Chicago, como lo hizo en Los Ángeles, como lo hizo en Washington. Eso dice él, pero lo desmienten rápidamente. Washington ya iba descendiendo todos los índices, pero él llega y se los pone. Pero las gentes están afuera en la calle protestando. Y esto creo que yo no lo veía, cuando menos en mi vida consciente, desde la guerra de Vietnam, desde los hippies que andaban en las calles, pedían que ya se terminara la guerra de Vietnam, que era una guerra abusiva, el poderío de Estados Unidos contra un pobre país que quería vivir su vida. Y finalmente la perdió esa guerra y Vietnam se hizo socialista y es un buen cliente de Estados Unidos y es un buen exportador también en Estados Unidos. Por curiosidad, ustedes vean los productos que compran, que son importados, y muchos de esos dicen hechos en Vietnam, sobre todo ropa o textiles. Entonces, el que él iba a arreglar en 24 horas la guerra de Ucrania y Rusia, pues es una mentira, porque no supo medir las consecuencias, porque él decía que era compadre de Vladimir Putin, y no es compadre, y Vladimir Putin no aceptó. Entonces según cuentan ahí en las historias oscuras, que hay un contrabando, o hay una mafia están llevándose mujeres para explotación sexual a otros países. Si se han fijado, la ucraniana es muy guapa, y entonces está siendo solicitada y están llevando. Y también pues se llevaron 30,000 niños a Rusia. Pues esta guerra todavía no se define, y yo no puedo hacer un pronóstico de qué va a pasar, pero Rusia cada vez le pega más duro con bombardeos y con drones a Kiev, a la capital, que no la había tocado por casi 3 años. Y pues en el caso de la otra guerra de amenazas, son de puros gritos de invadir Venezuela. No se ha atrevido tampoco, pero en vivo, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, estando ahí el jefe del Estado Mayor de Defensa, el Estado del Departamento de Guerra
le cambió el nombre, aunque no se lo han aceptado, parece. Ese lo tuvo hasta antes de la paz de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el señor dijo, el señor Trump, que él autorizaba al jefe de departamento de guerra que cualquier avión venezolano que se volviera a acercar a sus embarcaciones en tierras internacionales, pero frente a Venezuela, estaban autorizados a hacer lo que ellos dispusieran que era prudente o necesario hacer. Entonces, derribarlos, ¿verdad? Entonces también esto está trayendo a Latinoamérica a unirse en contra de Estados Unidos. Ya ven que estuvo aquí el secretario de Estado, Marco Rubio, y de México se fue a Ecuador, y en Ecuador declararon a 2 grupos de narcotraficantes como grupos terroristas, sobre todo al del Sol y al Tren de Aragua. Pero pues eso no resuelve el problema, porque no se van al origen, pues se van nomás a los efectos, pero el origen está en el consumo que hace Estados Unidos. Cuando Clinton tomó posesión de su segundo periodo que se religió, en su discurso inaugural dijo que Estados Unidos tenía el 50% del consumo de drogas y solamente el 5% de la población. Imagínense nomás, claro que eso ha cambiado a la fecha. Debe haber aumentado el consumo y la exportación de drogas por el negocio que es. Y pues hablan ahí por debajo de cuerdas de que la DEA está involucrada, que también está involucrado el FBI y también la CIA, así que pues eso se sabrá con el tiempo. Pero lo que sí sabemos es que el consumo de drogas en Estados Unidos es su problema número 1. Y su problema número 2 son los homeless. Dijo que sacó de Washington a los homeless, pero pues ¿a dónde los llevó? Lo está removiendo el problema de un lado a otro, pero no está resolviendo el problema de los homeless. Ya les platiqué alguna vez del ejemplo de Finlandia, que les construyó condominios para que vivieran ahí los homeless, tuvieran una dirección, pudieran conseguir empleo, y les pusieron su farmacia, su consultorio, su psicólogo, etcétera, todo lo que necesitaban. Y Estados Unidos ha gastado miles de veces más lo que le costó a Finlandia en apoyar a Ucrania con bombas, con equipo, con misiles, con drones, con aviones. Entonces eso es pues inhumano. Pues. Es tal vez el más grande error de Estados Unidos en la época del neoliberalismo, que dicen los economistas, autores, que pasó de feudalismo a capitalismo, y de capitalismo estamos pasando al feudalismo técnico, donde las empresas son las dueñas del mundo, las grandes empresas, ¿verdad? Puede ser Apple, Amazon, Facebook, los bancos, todas esas compañías en las que BlackRock está metido como accionista y no tienen mamá. Por otro lado, Israel también está terminando con Gaza. No le importa nada a Israel matar civiles, niños y mujeres, pero se está acrecentando. Parece que le autorizaron a que eliminara Gaza. ¿Por qué? Porque quiere la tierra de la franja de Gaza, como se quedó con algunas tierras dentro de Israel ahora, que son las tierras ocupadas por Israel de Gaza y Palestina. Y la otra situación que se dio este fin de semana es que mandaron a la sobrina de Castañeda, aquel que fue secretario de Relaciones Exteriores con Fox, la mandaron
a alegarle a Noroña que era un misógino, que era un traidor, que eran muchas cosas, todas las cosas que le decía la Lili Telles. Parece que la Lili y Salinas Pliego la asesoraron. Entonces dijo tantas mentiras la señorita esta que Noroña se enojó y le dijo, no es cierto nada de eso, es lo que ustedes dicen y repiten como mentiras para que se la crean, pero nada de eso es cierto. Entonces le fue muy mal a la niña, después llorando se disculpó de lo que había hecho. Pero pues eso les pasa. Lo que pasa es que nunca vamos a oír a Loretito, a Ciro, a la Raki, a la Mataviejitas. Nunca los vamos a ir diciendo eso, porque pues, creen ellos que dicen la verdad. Y en México sigue muy duro Harfuch abriendo redes ilegales en cuanto al huachicol fiscal y el huachicol físico. Atrapó a una organización bastante grande, decomisaron bastantes pipas, tanques de trenes, camiones, etcétera, y es en terrenos de un ex senador de Morena, y en terrenos o también como socio propietario de algún equipo ahí, a Rufo Appel, un panista que fue el primer gobernador de oposición de México por allá en 1989. El PRI no había perdido una elección en su vida. Bueno, sí había perdido. En Sonora le ganó a Alberto Rosas, a Félix Valdés, pero nunca se las reconocían. También en Nuevo León había perdido las gubernaturas, en Chihuahua, pero estaba Colosio de presidente del PRI y se la reconocieron a Rufo Appel. Y entonces así como que Estados Unidos hizo una señal de felicitación, muy bien, México, PRI, ya ahí la llevas, y después pues, se vino una cadena de triunfo de la oposición y cada vez le fueron quitando gobernaturas al PRI. Todavía no existía Morena, ¿verdad? Pero dice Harfuch que no hay orden de aprehensión contra Rufo Appel ni contra el senador. No sé por qué no hay, pero ahí debe seguir ese caminito. Amigos, los veo en el siguiente video.